tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, ¿podemos ocuparnos con vivir al día? ¿Podemos simplemente estar satisfechos con dejar que los días de nuestra vida transcurran uno tras otro y sin saber a dónde nos conducen? No, como que nuestro interior se revela. Queremos tener una meta, queremos tener una luz, queremos tener un norte. Recuerdo un diálogo con un joven, cada tanto teníamos una conversación en la búsqueda de las cosas del Señor. Ese día me contaba de sus proyectos, de cómo había formado una familia, de su esposa, cómo soñaban juntos, las cosas que anhelaban. Tenían un niño muy pequeñito, un bebé que había nacido y estaban preparando su bautismo. Y la ilusión de lo que podía hacer con su familia, la casa, el trabajo, la vida en común, el crecimiento, su proyecto. Y un proyecto también en común con su esposa. Pero en un momento de la conversación, como con un dejo de tristeza, me dice, mis amigos no tienen proyecto. Y dice también, como reconociendo aquello, qué triste es vivir sin proyecto. Y eso nos hace pensar también a nosotros. Es como que nuestro interior se revela contra una vida monótona y sin sentido. El proyecto es lo que da el sentido a nuestra vida y nace de un ideal. ¿Qué es lo que quiero alcanzar en mi vida? ¿Hacia dónde quiero dirigirla? El proyecto es aquello que orienta mis elecciones, mis pensamientos, lo que quiero, mi decisión y elección, mis acciones, y hace que seamos protagonistas de nuestra propia historia. Tener un ideal y un proyecto para alcanzarlo es lo que hace que no nos conformemos, es simplemente con dejar pasar los días como vengan, sino tener un horizonte hacia el cual caminamos. Cuando nosotros tenemos un proyecto, después sí, realizamos ciertos cálculos humanos, por así decirlo, de cómo alcanzar aquello. No es simplemente algo que soñamos, sino es algo que queremos y buscamos y actuamos para alcanzarlo. Y así entonces vamos pensando. Yo recuerdo de joven, de adolescente, uno pensaba, bueno, ¿qué hacer de mi vida? Elegir una carrera. En mi caso, pensaba la posibilidad del sacerdocio. Si alguien deseaba formar una familia, cómo quería que fuese esa familia. Me va a dar el cuero para poder alcanzar esto que yo anhelo, y te hace pensar y te hace desear y te hace buscar, y te hace ser protagonista. Sin proyecto es como que las cosas te suceden, pero no, cuando tenemos un proyecto las cosas las hacemos nosotros para que sucedan. Y ahí es desde donde empezamos a construir nuestra vida. Y a integrar a otros en esa vida. Jesús lo pone como en un ejemplo, y dice así en el Evangelio que leemos en este domingo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? No, Jesús no está hablando simplemente de construir una torre humana, sino de construir nuestra propia vida. Y dice, para ver si tiene con qué terminarla. No sea que una vez puestos los cimientos no pueda terminar y todos los que lo vean se burlen de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Comenzamos a construir. Pero también supone una batalla. Alcanzar aquella meta, conquistar el ideal, supone la batalla contra todas aquellas cosas que nos quieren suceder, para como apartarnos de aquello.
las seducciones del mundo, las tentaciones del maligno, la pereza que pueda anidar en nosotros, la pérdida del ideal, el debilitamiento de la voluntad. No, hay que batallar, hay que ser fuertes. Y Jesús por eso también nos propone como una segunda parábola este ejemplo. Nos dice, ¿qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envías una embajada para negociar la paz. De la misma manera, tenemos que hacer nosotros. Prepararnos para la batalla. Prepararnos. Hay muchas cosas que conquistar y hay muchas cosas que vencer. Y el enemigo está atento y está alerta. Pero si esto lo podríamos decir así, en un plano meramente humano, Jesús nos invita a mirarlo siempre desde la fe. Y cuando Jesús nos enseña sus parábolas, no nos habla simplemente de comportamientos humanos a adquirir, sino nos está hablando del reino de Dios que tenemos que conquistar, con la gracia que Él nos da, con la fortaleza que Él nos ofrece. Y así entonces vemos nosotros que nuestro ideal supremo no es simplemente lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí y me permite alcanzar con su gracia. A mí me sorprende cuando el apóstol Pablo, después de convertido, cuenta cuál es su ideal, lo hace con una sola palabra. Dice, para mí la vida es Cristo. El ideal para el apóstol es vivir en Cristo, es decir, vivir en la gracia revestido de Él, vivir con Cristo, es decir, que Él esté presente acompañando su obra, su misión, lo que Él está haciendo, sus trabajos, sus esfuerzos, sus luchas. Vivir por Cristo, es jugársela por Él, vivir para Cristo, para alcanzar con Él aquello que nos ofrece el reino de Dios que nos ha venido a traer. Y es por eso también que podemos escuchar las palabras de Jesús cuando nos dice, ojo, volviendo a la construcción. El que construye sobre las palabras que yo he anunciado y las pone en práctica, está construyendo sobre roca. Pero el que construye sin la palabra del Señor y sin poner en práctica aquello que enseña, está construyendo sobre arena. Las tormentas se llevan todos, ¿no? Queremos una vida firme en el Señor. Esta es la sabiduría divina que el Señor nos pide. Que nuestros proyectos humanos sean iluminados por la fe, por la palabra de Dios, sean como ir siendo realizados en la oración, en la comunión con Dios, en la mirada no solo de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me parece, de lo que yo deseo, sino de lo que los demás necesitan de mí, de lo que Dios quiere para mí, el proyecto de Dios sobre mi vida. Entonces así descubro mi vida como vocación. Y el esfuerzo es ir logrando que mi proyecto personal coincida con el proyecto divino y lo vaya realizando. Con todo lo mío, con todo lo que tengo que poner de mi parte, como si todo dependiese de mí, pero sabiendo que en definitiva todo depende de la gracia que el Señor me quiera dar, me ofrece dar. Y esta es la sabiduría del cristiano, ver la vida como vocación, la vida como la realización de un plan divino en lo concreto de nuestra vida, en nuestros planes humanos. Que Dios nos conceda entonces esta gracia. Para alcanzarla necesitamos también nuestra colaboración, la oración, la lectura orante de la palabra de Dios que nos permite ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, el seguimiento de Cristo como discípulos, el discípulo que escucha, guarda y ama y obra en la obediencia de la fe, seguir a Cristo, que nos exigirá muchas veces renunciar a tantas cosas, anteponer a Jesús ante las seducciones del mundo, nos pedirá
no atar nuestro corazón a los bienes terrenos, nos pedirá en algunos casos también tomar la cruz con mucha fuerza, pero ahí se irá realizando ese plan divino que es el único que nos puede planificar. Que Dios nos bendiga. Palabras de vida.